dijimos la semana pasada que ese espíritu afecta la instrucción, dijimos, ¿verdad? También dijimos que afecta, y si afecta la instrucción va a afectar nuestras actitudes. Actitudes. Siempre acuérdense que hagan un repasito para ver cómo va. Fíjense que si usted se da cuenta, hermano, voy a empezar tratando la manera de ubicarme, porque si usted se da cuenta, hermano, muchos de nuestros hermanos han quedado afectados con esos juegos del mundial, ¿verdad? Si usted se da cuenta, el espíritu que se mueve en medio cuando esto sucede, cuando estas cosas pasan, lo que hace es que nos mueve nuestras emociones. Y desafortunadamente, hermano, no las podemos controlar todavía. La pregunta que yo le hago allá, o quizás usted me va a decir que soy religioso, yo reprendo en el nombre de Jesús. Quizás usted me va a decir que soy legalista, también reprendo en el nombre de Jesús. Pero es cierto, fíjese, la mayoría de hermanos, la iglesia en sí está afectada con eso. Ahora viene el trabajo de nosotros como predicadores, como maestros, como evangelistas, como lo que usted quiera, de restaurar a la iglesia, de volverla, de regresar al lugar donde estaba. Desafortunadamente ese espíritu de religiosidad nos afecta de tal manera, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Le pregunto yo a usted, en la iglesia de Cristo, ¿todos estamos en un mismo espíritu? Si me contesta sí o no, usted guárdelo ahí. Pero en realidad, hermano, nosotros, si nos damos cuenta, este espíritu religioso lo que hace es que afecta de tal manera nuestras emociones que nuestras actitudes van a cambiar. A veces nosotros no somos los mismos en la iglesia que somos los mismos en el trabajo. Siempre cambia por X y razón. Estaba platicando anoche con mis hijas después de la iglesia, cuando salimos de la iglesia, estaba platicando con ellas en una comida que teníamos y les digo yo, es que no somos los mismos nosotros. En la iglesia somos una cosa, pero afuera somos otra. ¿Y a qué se debe eso? Que estamos afectados. Simplemente que estamos afectados. Y todos estamos afectados. El problema, la solución a esto es darnos cuenta. Pero no darnos cuenta del vecino, sino darnos cuenta de nosotros. Por eso les decía yo que el problema que tenemos es interno. No es un problema fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Yo les hacía la pregunta la otra vez, ¿cuánta información tiene usted de su espíritu? Y si nos vamos a la escritura, hay muy poca información de nuestro espíritu, pero hay más información del alma. Entonces yo quedé con ustedes que teníamos que averiguar nuestra alma, tenemos que saber cómo es nuestra alma para poder saber qué es lo que hay en nuestro espíritu. Entonces, basado en lo que estábamos hablando y hablamos y desglosamos esa noche, pues entonces la hojita nos hacía una pregunta, ¿verdad? La hojita decía, ¿con quién habita Dios? Y todos dijimos nuestros conceptos y dijimos lo que sabemos, pero en realidad ninguno dimos con quién habita Dios. Entonces dijimos nosotros que Él habita con el contrito y humilde. Amén. Y dijimos que contrito, ¿qué es? Ya se les olvidó. ¿Qué dijimos que era contrito? Arrepentido. Amén. Dijimos que contrito es arrepentido. Les di el número de la palabra. Pero si nosotros nos damos cuenta, y yo le hago la pregunta otra vez, porque a ver que solo con preguntas trabajamos. ¿Quién es esa persona humilde? ¿Cómo sabemos nosotros que nosotros somos humildes? Porque también les dije, nosotros podemos saber si nosotros somos humildes. Podemos llegar a ver, porque el Señor Jesús lo enseñó. Él dijo, sed mansos y humildes, como yo soy manso y humilde.
Entonces, si él logró esa actitud de llegar a saber que él era humilde, nosotros tenemos que llegar a esa actitud de saber que somos humildes. Nosotros. Yo puedo decir que la hermana Jackie es humilde, porque se nota en sus actitudes. Ahora, ¿cómo sé yo que yo soy humilde? Y esa es la pregunta que tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros es el problema, no es afuera, es dentro de nosotros. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios, como dice un verso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros entendemos ese versículo, nosotros sabemos y vamos a entender que si nosotros atesoramos la palabra del Señor en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. No de acuerdo a como yo quiero, sino que de acuerdo a como la palabra del Señor dice. Entonces, el humilde no es aquella persona que usted mira chaparrastrosa y tirada, o hay más, ahí están pidiendo dinero en los freeways. Esa no es una persona humilde. Esa persona quizás está en esa situación porque hay orgullo en él y no quiere salir de ese problema. ¿Por qué? Porque si usted los mira, a veces usted les da 50 centavos, 25 centavos, ellos no quieren eso. Si usted les da un banano o les comparte de una hamburguesa, ellos la agarran y la tiran. Ellos no quieren eso. Ese es orgullo, es soberbia. Entonces ellos tienen un problema interno, que si ellos no hacen, eso es una atadura. Es una atadura, la pobreza es una atadura y los tiene atados. ¿Pero por qué los tiene atados? Porque ellos no se han dado cuenta que tienen un problema interno. Y así habemos muchos en la iglesia. Desafortunadamente, así vemos muchos en la iglesia, porque conocemos más, sabemos más, pero ese conocemos y sabemos más, ahí yo le pongo una incógnita, o sea, un signo de interrogación. Yo pregunto, conozco de la palabra, sé de la palabra, pero ¿cuánto entiendo y aplico de la palabra? Esa es otra situación. Entonces, si yo puedo hacer, el Señor Jesús dijo estas palabras, consideraré sabio a aquel que pone en práctica mis palabras. Entonces, es importante que nosotros no solo simplemente sepamos, conozcamos, sino que también apliquemos en la práctica a hacer lo que la palabra del Señor dice. Entonces, caminando a lo que estuvimos viendo la otra vez, a veces nosotros nos topamos con, voy a decir hermanos en Cristo, porque hay muchos hermanos allá afuera en Cristo que tienen mucho conocimiento de la Escritura. Es más, quizás más que nosotros, o quizás más que yo, pues, me voy a poner yo, más que yo. Quizás usted sabe más palabra que yo sé, o conoce más palabra de la que yo conozco. Pero fíjese que algo que identifica al humilde es que se deja ser enseñado. No importa cuánto sepa, no importa cuánto conocimiento tenga, él se sienta, mira y se enfoca en lo que están hablando. Y fíjese que la mayoría de nosotros, digo nosotros porque todos estamos en la iglesia, hay muchos que tienen ese conocimiento pero no avanzan. No los promueve Dios a hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos han servido, han estado sirviendo en el templo, han estado haciendo muchas cosas para el Señor. Quizás hay muchos que han estado con el hermano Otto desde antes, pero el Señor no los promueve a hacer algo diferente o a hacer algo más. ¿Por qué? Porque tienen orgullo en su corazón. Y al Señor, ¿qué dijimos la semana pasada? Que el Señor mira al orgulloso de lejos y al humilde, ¿qué? Lo ve de cerca o lo levanta, dice otra versión. Entonces, si usted se da cuenta, usted puede tener 5, 6 o 2 años o 5 años en el ministerio y el Señor lo empieza a usar. Entonces, si usted se da cuenta, si usted se deja primeramente ser enseñado y se deja usar por el Señor lo va a levantar. El problema es que hay muchos hermanos que el Señor no los promueve por eso mismo. ¿Por qué? Porque hay orgullo en ellos. Yo le pregunto a usted,
Y aquí le voy a hacer la pregunta porque dice, el que tiene conocimiento, dice, ¿quién sería más orgulloso? El que tiene conocimiento pero no entiende, porque hay gente que tiene ese conocimiento pero no sabe cómo utilizarlo. O el que no tiene conocimiento pero le gustaría entender lo que conoce. ¿Cuál de los dos es más humilde? ¿O en cuál de los dos hay menos orgullo? ¿Por qué? Porque yo quiero ser enseñado, yo quiero, la verdad, fíjese que yo no quiero dejar mi privilegio de enseñar. ¿Por qué? Porque entre más enseño, más aprendo y entiendo. Lo importante es crecer en el Evangelio. Yo le decía la semana pasada, y estoy haciendo todo este resumen, ¿por qué? Porque vamos a entrar a una bendición que tiene el ser enseñado, el ser humilde. El ser humilde tiene una bendición hermosa. Entonces, le hago yo todo esto por eso mismo, porque vamos a entrar en eso, pero habemos personas y hay personajes en la Biblia que por no ser, ¿cómo se dice?, ricos en orgullo, ricos en espíritu, sino que pobres en espíritu, el Señor les dio un levantón. Fíjese que es tan bonito ver cómo Dios usaba a David a pesar de todos sus defectos. Porque si usted ve a David era un sanguinario, dice la palabra. Entonces si usted lo ve a él y el Señor lo usa, pero ¿por qué lo usaba? Porque él reconoció algo que nosotros no hemos entendido, que él se entregaba o se presentaba delante del Señor contrito y humillado, arrepentido y humillado, arrepentido y humilde. Esa era la característica que tenía David. Y a nosotros nos cuesta. Por eso yo le hacía énfasis a lo del mundial. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu patriota está muy arraigado en nosotros. Y a que el equipo fulano ganó, que el equipo mengano ganó, y siendo hermanos de la iglesia, y terminan en discusiones. ¿Qué es lo que ministra este espíritu religioso? Iras, contiendas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que identificar si eso está dentro de nosotros. Acuérdense que a nosotros se nos ha dado un espíritu de poder, ¿y qué? Y de dominio propio. Entonces, yo vi los partidos de fútbol, no lo niego, pero fíjense que algo que yo miraba en mí es que yo los miraba, pero yo no entraba en aquello de la emoción de comentar o decir por esto, por el otro. No, había un espíritu dentro de mí que yo quería sostener mis emociones. Y ese espíritu es el que deben en nosotros ser alimentado. Por eso es que es importante, demasiado, muy importante, que ahorita que estamos empezando otra vez, dejar esa distracción, empezar otra vez nosotros a restaurar al cuerpo de Cristo, porque está dañado por este espíritu religioso. Es que a mí me gusta más el mundial que ir a la iglesia, y amén, está bien, porque es una distracción, lo que usted quiera, pero ¿qué me está ministrando? Ese es el punto. Lo que me ministra, lo que hace dentro de mí y que florezca, que salga a la luz. Eso es lo que debemos de evitar. Entonces, yo le hacía todo esto porque fíjese que uno de los personajes que me deja a mí bastante enseñanza es el eunuco, aquel hombre que iba en el camino y el Señor le habla a Felipe. Si me quiere acompañar a ese pasaje, está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Alguien me lo lee, por favor? Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y sería bueno, ¿verdad?, leerlo todo, pero por el tiempo no lo vamos a leer, pero léalo, hermano. Bueno, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Adelante, hermano. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los
Antíoco, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entienden lo que lee? Amén. Ahí. Fíjense que tomemos la picture, dicen, tomemos la imagen de este hombre. Este hombre no era cualquier persona. Este hombre era un funcionario de la reina de Etiopía. Estaba encargado de los tesoros de la reina. O sea, era un hombre que tenía dinero. Era un hombre que tenía posibilidades. No era cualquier persona. Era un hombre que le gustaba instruirse. Era un hombre que le gustaba instruirse. Bendiciones, hermano, adelante. Y si usted se da cuenta de ese hombre, la actitud de él es la que a mí me interesa. Él se dejó enseñar. Porque dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué fue lo que le contestó? ¿Ya se perdió? El 30, hermano. Se quedó en el 30. Sí, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Amén. Entonces fíjese que nosotros podemos tener mucho conocimiento de la Biblia. Los hermanos acaban de salir y ser graduados del ¿cómo se llama? De la doctrina básica, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por ellos. Y todos nosotros pasamos por esa situación. Pero ellos tienen que dejarse seguir enseñando. No por lo que ellos ya aprendieron van a decir: ah, no, yo sé bastante. No, ellos tienen que someterse más a enseñanzas, someterse a conocer un poco más, entender un poquito más. Aunque lo que sepan, ya lo sepan, y aunque lo que le estemos hablando ya lo sepan, hay una luz siempre para cada aquel que quiere tener sabiduría del cielo. Siempre hay una luz. Siempre hay un mensaje en cualquier enseñanza, en cualquier predicación. Aunque usted la vea de un pastor o de otro pastor, siempre hay una luz para usted. ¿Por qué? Porque usted se está dejando enseñar. Porque usted es humilde. Porque no es orgulloso. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros vemos la actitud de este varón, a mí me edificó tanto. Quizás usted ya lo sabía, pero a mí me edificó tanto. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que tenía dinero. Era un hombre que tenía un puesto. Y no cualquiera tiene un puesto de ser tesorero, porque estaba a cargo de las arcas, de los tesoros de la reina, dice. Entonces quiere decir que era un hombre de confianza, era un hombre de fiar, era un hombre me supongo, caminó desde Etiopía para llegar a Jerusalén y luego estar ahí, comprar un rollo, porque antes compraban los rollos, eran rollos, y no cualquiera los podía comprar. Entonces él se deja instruir por el Felipe. Pregunto, ¿conocía él a Felipe? No. ¿Verdad que no lo conocía? No. Entonces, ¿por qué somos nosotros tan orgullosos en no dejarnos enseñar? Porque miren, lo voy a decir porque es así. Usted mira, la iglesia en la noche está vacía. Está vacía. Y a mí me duele. Yo no voy en la mañana. Me ministro con usted. ¿Sabe por qué no voy en la mañana? Porque van todos. Y en la tarde no van. ¿Sabe qué significa eso? Que estamos afectados por eso. Ah, ya cumplí en la mañana, ¿para qué voy en la tarde? Y nosotros debemos de ser expuestos a la palabra hasta 2, 3, 4 veces, hermano. Si fuera lindo tener servicio todos los días. Pero no estamos en eso. ¿Por qué? Porque nuestro pastor, él tiene una visión y hay que respetarla. Pero a lo que yo voy es al servicio de la tarde. A mí me gusta ir en la tarde. Me gozo en la tarde. Es más, los cantos en inglés son más hermosos, hermano. En español son ricos, pero en inglés son más hermosos. No entiendo mucho, pero amén, aleluya. Yo levanto mis brazos, hermano. Porque es importante. Fíjense que hay palabras en el idioma inglés que cuando nosotros las entendemos y las aplicamos son diferentes en el idioma español y nos dan un mejor entendimiento.
un mejor entendimiento. Entonces nosotros debemos de ser expuestos a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que antes eran 3 servicios el domingo, uno en la mañana, uno en Inglewood y en la tarde acá. Y yo conocí hermanos que se echaban los 3 servicios. Y iban en la mañana, de ahí salían y se iban para Inglewood. A veces sin almorzar. Y regresaban en la tarde, todavía al servicio de la tarde. Entonces nosotros debemos darnos cuenta, y yo también estoy afectado en esto, hermano. No crea que solo usted, yo también. Entonces, pero yo me tengo que dar cuenta para poder yo saber de que el cambio lo tengo que hacer dentro de mí. Yo soy el que tengo que hacer el cambio. Nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a hacer que este espíritu religioso yo lo pueda echar fuera de mí y que me venza. No tiene poder. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Reprendemos ese espíritu de religiosidad y nosotros podemos seguir adelante. Pero cuando nosotros vemos este espíritu religioso, a nosotros nos estanca el conocimiento. Nos tira como un manto, hermano, encima de nosotros y nos adormece. Y ahí estamos, mañana, ahí vengo pasado, hoy no voy a ir. Y así andamos. Y se lo digo porque yo estoy afectado. Yo a veces me levanto los domingos y quiero ir a la mañana y digo, no, porque van a llegar todos. Fíjense, yo no estoy poniendo ejemplo. Pero ese es parte de este espíritu religioso. Ese es parte de ese espíritu religioso. Deberíamos desecharlo. Deberíamos de someternos a las enseñanzas. Dice que otra de las características para seguir caminando, porque ya vamos avanzando, que hacen que usted sepa que es humilde, está en el verso de Isaías 62:2. Isaías 62:2. Isaías 62:2. Lo voy a leer yo, dice, amén. Dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla. ¿Cuál es la cita, hermano? 62:2. Isaías. 62. Sí. ¿2 o 12? 62:12. Perdón. Sí, yo dije, no, ya no. Todos estábamos perdidos. ¿No tiene 12? Sí, tiene. Sí tiene 12, pero no es el versículo que está leyendo. A ver, déjenme ver si me ubico yo porque aquí lo tengo. No, es. Oh, perdón, es 57:15. No sé ni de dónde saqué. Perdón. Es que el hermano Rendero me pone nervioso. Rendero no está aquí. El hermano Adolfo, ¿verdad? Aquí, El hermano Adolfo me pone nervioso. Entonces, lo leemos, dice. ¿Quién lo lee? ¿Cuál es el 57. 57 qué, hermano? 15. ¿O 15? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces, ese quebrantado en mi versión dice, y que tiembla ante mi palabra, dice. Entonces, el hermano Otto decía ayer en la mañana, ¿cuántos de nosotros lloramos en la presencia del Señor ahora? ¿Cuántos de nosotros ya perdimos ese deseo? ¿Cuántos de nosotros ya hemos perdido, dice, ese deseo de entrar en la presencia del Señor y no poder temblar delante de la presencia del Señor y no poder tener ese deseo de llorar delante de la presencia del Señor? Yo cuando escuché al hermano Otto decir eso ayer, dije, gloria a Dios, porque la verdad que nosotros, hermano, nosotros
Deberíamos anhelar estar en la presencia del Señor, pero no solo anhelar estar en la presencia del Señor, sino que temblar ante su presencia, con reverencia, estar, temblar delante del Señor. Dice que ahora leemos la Biblia todos sentados, nos parados, y yo digo, está bien, hay libertad en el cuerpo de Cristo, amén, pero dice que deberíamos por lo menos pararnos. Dice, vamos a orar por las peticiones todos sentados. No estiramos la mano. ¿Por qué tenemos que estirar la mano? A ver. Para convenirnos. Para convenirnos, dice el hermano. ¿Por qué estiramos la mano? Sobre la persona que vamos a orar. ¿Por qué levantamos las manos en la iglesia? Es señal de adoración, de gratitud, de acuerdo. ¿Y no será porque vamos a recibir algo? Porque yo levanto mis manos así para recibir. Usted me va a dar un abrazo, yo voy a extender mis manos así. Yo voy a extender mis manos y yo recibo. Hermano, bendiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso, y yo ya no lo miro en la iglesia. ¿Sabe cómo hacemos? Levanten la mano como Hitler. Todos así. Sí, yo me doy cuenta, hermano, no soy ciego. Yo quisiera cerrar mis ojos. Por eso a veces cuando llego mejor lo cierro y levanto mi mano y así. Como Hitler también. Como Hitler. Y es cierto, nosotros deberíamos de saber de que la iglesia está siendo afectada por eso. ¿Cómo lo combatimos? Haciendo los cambios dentro de mí. Haciendo lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero no lo hacemos. Ya no temblamos, como dice la versión mía, ya no temblamos delante de la presencia del Señor. Ya no lloramos. ¿Cuántos estuvieron en la oración de la semana pasada? Fue una bendición hermosa. Yo vi hermanas llorar, yo dije, oh, gloria a Dios, aleluya. Pero fue para mí, yo me pongo contento, hermano. Porque yo he ido a otros discipulados y no lloramos, hermano. Sí, me pregunto, ¿qué falta? Faltará deseo. Faltará el estar satisfecho, decía el hermano Otto ayer. Buscar esa satisfacción en mí, dentro de mí. Oh alma mía, alaba. Nosotros ya no hacemos eso. Fíjense que para ir entrando en lo que nos toca esta tarde, porque vamos caminando y se me va el tiempo hablando de lo que de ayer. A ver, hermano, hable. Oye, hermano, pero yo pienso que se ha perdido la relación con Dios, ¿no? Aleluya. Sí, se ha perdido. Porque yo, la verdad, hermano, yo cuando veo la madrugada manejando, yo me he quebrantado mucho, ¿no? Sí. Con un canto y yo me quebranta, yo digo, todavía estamos bien, y yo todavía en una de esa comunión, todavía con Dios, me preocupo cuando no siento nada. Ahí digo, Señor, a ver, pues a buscar, a humillarse hasta encontrar esa relación otra vez, porque es bonita la relación. Fíjense, la hojita anterior decía que hay conductas religiosas en nosotros. Hay conductas religiosas en nosotros, las cuales nosotros debemos de cambiar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer, somos nosotros. Fíjense cómo estamos tan afectados. Hay que diezmar, ¿verdad? Pero la mayoría no diezmamos. La mayoría. Y sabe que yo he escuchado expresiones así. Es que ¿para qué tiene este templo tan grande? Hay de tener dinero. Le digo yo, ¿no se dan cuenta? ¿No entienden? De que el templo es grande porque el Señor así lo ha querido. Y el Señor no quiere su dinero. Honestamente no lo quiere. Pero hay una bendición en el diezmar. ¿Cuál es? Eso. Porque Él va a levantar, como quiera Él, aunque usted no diezme, se van a abrir las ventanas de los cielos.
se van a abrir, aunque usted no diezme, se van a abrir. Y el que está a pilas va a recibir esa bendición. Pero para nosotros, la bendición es que Él va a reprender al devorador. ¿Sabe que el que diezma no pierde su trabajo? Si lo pierde es porque Él quiso dejarlo. Se lo digo por experiencia. El que diezma no deja su trabajo, no lo corren. Al contrario, le dan muchas prestaciones. Yo lo veo con mi esposa. Ella, en el lugar donde trabaja, igual le han dado unos regalos que hasta yo me quedo asustado. Y yo digo, gloria a Dios. Pero hay algo que ella hace que reprende al devorador, el Señor. Entonces, a nosotros nos cuesta. Es más, criticamos esa conducta. ¿Para qué 10 más? Miren, vamos a tener una campaña al ratito, ¿vale? Ya faltan, ¿cuántos días faltan? Unas cuantas semanas. Y yo ya escuché para qué hacen eso si no tienen permiso. ¿Para qué lo están haciendo? No están en obediencia en la iglesia. Y me lo dicen. Pero no son dignos de venir y decir, ¿lo ayudamos, hermano? ¿Le echamos ganas, hermano? No. Por eso yo bendigo a ustedes. Porque ustedes, desde el momento que el Señor dio el querer como el hacer de eso, todos hemos puesto de nuestra parte. Miren, ya vamos ahí. Dios bendiga a quien trajo esas almas. Hay equipo de sonido. Va a venir el hermano Renderos a dar la palabra. Ya tenemos los flyers. El sábado vamos a ir ¿cómo se llama esto? A repartirlos. Entonces, es muy importante, hermano. Pero no dejen que le critiquen, no le dejen que le roben esa bendición. Solo porque supuestamente ellos no estamos bajo autoridad. Pero aquí está mi hermano. Gloria a Dios que vino hoy. Porque él es fiel testigo de que le fui a hablar y le fui a hablar al hermano Renderos y ellos se ofrecieron a ayudar. Pero hay quienes no lo hacen. Entonces, el espíritu religioso critica las acciones que usted hace para la obra del Señor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa era la actitud de los fariseos, ¿no? Criticaban al Señor Jesús por las cosas que Él decía. ¿Por qué no cabía la palabra del Señor Jesús en los fariseos? Simplemente porque no había un respeto sobre la palabra de Dios. Ya no temblaban sobre la palabra de Dios. Eran irreverentes a la palabra de Dios. Miren, la venida del Señor está cerca, hermano. Cosas están pasando. Y yo se los he dicho, se los vuelvo a decir. Mi recomendación es que estemos en paz en la casa. Porque acuérdense que uno será dejado y otro será levantado. Pero fíjense que el religioso nunca va a aceptar que está mal. El religioso nunca va a aceptar que está mal. Él siempre va a decir, yo sé, y yo sé. ¿No ha escuchado esa expresión usted? Que le dice usted algo a las personas, yo sé. Mira que tienes que, yo sé. Mira que te está pasando, yo sé. Son autosuficientes. No aceptan el decir que están mal. Yo a veces estoy mal, a veces, no le digo todo el tiempo, a veces estoy mal. A veces no quisiera ni que nadie me hablara. Nadie, cero. Y eso no es estar mal. Porque la palabra de Dios dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a veces yo quiero estar solo, no quiero que nadie me hable nada. Eso es estar mal. Insatisfecho, decía el hermano Otto ayer. Eso no es estar satisfecho. Eso es estar insatisfecho. Mire cómo dice que el hermano Otto habló de eso ayer. Yo nada más le estoy trayendo cosas que hoy escuché de él. Y dije yo, ¿sí es cierto? Porque el que está satisfecho, a todo le encuentra lo positivo. A todo le encuentra lo positivo. Vamos a hacer una campaña, sí, hermano, vamos a hacer esto, sí, hermano. Vamos a traer esto, sí, hermano.
Pero hay quienes se les dice, ay, ¿para qué van a hacer eso? ¿Y por qué lo van a hacer? Entonces el religioso critica. El religioso nunca está de acuerdo con las cosas que están pasando. Vamos a caminar aquí porque dice que, entrando a lo que la hojita nos dice, porque ya le hablé mucho de la otra. La hojita dice, la bendición de Moisés era que habitaba en la presencia de Dios. Éxodo 20:21. Y fíjense que esa bendición de estar en la presencia de Dios es la que muchos ya hemos dejado, como decía aquel hermano. Ya no tenemos ese deseo de buscar de la presencia de Dios. Éxodo 20:21. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde está Dios. Amén. ¿Por qué cree usted que los del pueblo de Israel no querían subir a la montaña? ¿Por qué cree usted que ellos decían, ve tú, Moisés, ve tú? ¿Por qué decían ellos eso? Sentían que no estaban preparados. Creían que no estábamos preparados, dice el hermano. A ver, hermano, ¿usted qué dice? Van a morir. Se iban a morir, dice el hermano. Fíjense que aquí hay algo que a mí me llamó la atención. Y el pueblo se mantuvo a distancia, dice, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Pregunto, ¿con qué o de qué forma te acercas tú al Señor cuando oras? ¿Te acercas porque sientes el deseo de acercarte a Él o simplemente porque tengo que orar? Dice que Moisés habitaba en la presencia del Señor. Y habitar en la presencia del Señor quiere decirte que yo tengo que tener ese deseo de buscar la presencia del Señor. Dice que nuestro Señor Jesús se iba en la madrugada a la montaña. Y se iba y regresaba en la madrugada, y regresaba el otro día. Él amaba estar en la presencia del Señor. Entonces yo pregunto, ¿cuántos de nosotros amamos estar en la presencia del Señor hoy en día? ¿Cuántos de nosotros deseamos estar en la presencia del Señor hoy en día? Anhelamos tener esos amores como los teníamos cuando recién llegados al Evangelio nosotros hoy en día. Ya no lo deseamos. Muchos nos hemos enfriado. Acuérdense que yo le digo, la venida del Señor está cerca y dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Yo me pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás encendido en el fuego del Espíritu o simplemente estás cumpliendo porque tengo que ir a la iglesia, porque tengo que ir al discipulado, porque tengo que ir a la oración o simplemente, y yo, por ejemplo, tengo el privilegio de venir hoy aquí al Señor? ¿Qué nos motiva a buscar de Dios? ¿Qué nos motiva a nosotros estar en la presencia del Señor? Tiene que haber algo que nos motive a estar en la presencia del Señor. No podemos dejar nosotros que este espíritu religioso nos opaque, nos mantenga así. Dice que el Señor, cuando estuvo el Señor aquí caminando en la tierra, este espíritu religioso se movía pero fuertemente. Y yo le digo, la venida del Señor está cerca. Y le pregunto, ¿cómo está tu amor para con Él? ¿Será que nos hemos vuelto religiosos nosotros?
¿Será que ya no deseamos con aquel anhelo que deseábamos al principio estar en los amores con el Rey, en las intimidades con Él? ¿Cuántas veces te levantas en la madrugada a orar, pues? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos y nos exponemos a la palabra de Dios en lectura? Y fíjense que si usted se expone a la lectura y a leer la palabra del Señor, muchos le van a decir que eso es religiosidad. Pero usted diga, reprendo en el nombre de Jesús. Porque el religioso no es el religioso no es aquel que busca del Señor. El religioso es aquel que sabe, conoce, entiende, pero no hace. Entonces, ¿dónde está el deseo de buscar de la presencia del Señor? Si la bendición más grande que tenía Moisés era estar y habitar en la presencia de Dios. Fíjense que yo me fui a investigar un poquito más adelante. Lo vamos a leer. Porque esas conductas que nosotros deberíamos de tener, de buscar de Dios, nosotros se nos piden requisitos. Dice que un requisito que tenía Moisés ahí es que él era humilde. Dice que llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Él era humilde, manso y humilde. Y ese es un requisito que nosotros tenemos que tener para acercarnos a la presencia del Señor. Ser humildes. Ahora la mayoría de nosotros, todos oramos parados, y amén. La mayoría de nosotros, todos oramos sentados, y amén. Pero ¿no cree usted que sería reverente ante el Señor o ante la presencia del Señor hincarnos y orar hincados en el Señor? Eso ya no lo vemos, eso es religioso. Eso ya no lo hacemos. Se nos ha enseñado a tener un evangelio, digo yo de esta manera, suave, pero a la vez sin compromiso. Cuando los que buscamos del Señor debemos de tener un compromiso con Él. ¿Cuántos han oído que Dios es un Dios de pactos? Muchos. Lo hemos oído. Y han diversificado la palabra en decir haga un pacto con Dios. Reprendo, les digo yo. Si solo Él puede hacer pactos con nosotros. Él es el que mira nuestro deseo. Es Él el que mira, dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Si usted se da cuenta, Él hizo pactos con los hombres aquí en la tierra, pero nosotros no podemos hacer, no tenemos nada que entregarle. Todo es de Él, por Él y para Él. Si nosotros tuviéramos algo que entregarle, entonces sí puedo hacerme un pacto con Él. Pero no tengo nada, todo es de Él, por Él. Si estoy aquí parado es porque Él puso el deseo de estar hoy aquí. Él lo puso. Si usted está aquí es porque Él le puso ese deseo, no es suyo. Pero eso es lo lindo del Evangelio, eso es lo lindo de aprender de que nosotros tenemos que tener ese deseo de estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer un pacto con nosotros. Él es el que quiere hacer un pacto con nosotros. Fíjense que estamos bajo un pacto de paz y de prosperidad. Amén. Amén. Y pregunto, ¿cuántos lo vivimos? Si todo el tiempo yo he visto hermanos en la iglesia en tiempos de escasez. Es más, yo los he vivido también. ¿Pero por qué es? Porque no hemos anhelado la presencia del Señor, la bendición de estar y habitar en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que tus misericordias son nuevas cada día. Y nosotros tenemos que buscar esa misericordia todo el tiempo. Yo no me puedo dormir sin alcanzarla. Yo quiero alcanzar esa misericordia, y la única manera con que voy a aprender o estar y alcanzar esa victoria es estando en la presencia de Dios. Pero yo tengo que anhelarlo. Vuelvo a repetir el verso que diga: oh alma mía, alaba al Señor. Tenemos que alabar al Señor con nuestra alma, con nuestro espíritu. Dice que si su alma alaba al Señor, su espíritu lo va a adorar.
Cuando usted llega a entender que usted alaba con el alma, entonces su espíritu adora. Por eso es que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque la verdad está en su espíritu. Si nosotros entendiéramos esa combinación de querer estar en la presencia del Señor, de buscar la presencia del Señor, tendríamos esa conexión alma-espíritu. Yo le alabo en el alma y mi espíritu adora. Cuando sale de aquí afuera y sale la adoración al Dios Todopoderoso. Cuando le alabamos, cuando nuestra alma alaba. Si nuestra alma alaba al Señor, nuestro espíritu lo adora. A tal punto que Él va a bajar y va a poner sus ojos sobre nosotros así mismo. ¿Cuántos saben que los ojos del Señor están sobre este discípulo? ¿Y cuántos saben de que los ojos del Señor están sobre llamada final? Entonces nosotros estamos adorando en espíritu, pero hemos aprendido que debemos de adorar en alma, alabar en el alma. Me recordé de esa visión que les conté de los ángeles que escribían ahí en el altar, se recuerda, pero les había dicho que había subido primero arriba. Que yo cuando vi al Señor, bueno, yo no me estaba viendo en línea, sino que simplemente se me dejó ver y Él estaba mirando hacia abajo. Y entonces yo dije, ay, está viendo a los Señor. Y ya tenía sus ojos mirando hacia abajo. Wow. Y yo digo, de verdad, muchos adoran así en espíritu, en verdad, y capturan la mirada del Señor. Hace que Él salga de su seno y venga. Amén. Y tome nuestra alabanza. Amén. Sí sé que ustedes estuvieron ahí en la tarde ayer y como ayuda de servicio pues uno tiene que estar viendo para lo que viene siendo el pueblo. O sea, ¿cómo se puede sentir esa presencia? Porque yo la sentía. Yo quería decirle, time out, please, so I can go up there and... Pero decía entre mí misma y lo decía a lo alto, Señor, deja que lo que yo estoy sintiendo, compártelo con todos los que están aquí. Quebranta los atos. Es como, a mí se me hacía un nudo, porque yo sentí esa presencia tan bonita que está, como que alguien me recordó y me dijo, ese es a donde te he traído. Pero es donde yo veía cómo la necesidad, como dijo el hermano, se ha perdido esa relación. Yo vi unos que estaban sentados, otros estaban tan entregados que dicen, sí Señor, que se sientan así, que se sigan, pero sigamos transmitiendo eso. Y era algo tan bonito que, como digo, yo quería decir, please time out 5 minutes, like give me a chance right here, and like, pero dije no, era como una intercesión que estoy diciendo, no Señor, deja que todos lo sientan, cualquier obstáculo que esté aquí, que esté para que los demás, mis hermanos, no los quítalo, pero quebrántanos, así como, era algo, no sé, era algo como, yo creí que todos lo sintieran, que todos lloraran, que todos, yo decía, Señor, que se caigan ahorita, que todos caigan, pero no caen todos. y ese debe de ser nuestro deseo. Dice que es una pelea dentro de nosotros. Yo la hacía la otra vez que nosotros estamos constituidos de cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y que el alma y el espíritu pelean y el cuerpo es el único que recibe todos los embates de todo. Si el alma gana, el alma busca las cosas de la carne. Si el espíritu gana, el espíritu busca de Dios. Es por eso que el cuerpo empieza a leer, empieza a orar, empieza a interceder como la hermana. Es por eso, pero eso lo hemos perdido. Si yo le pregunto a usted hoy le pregunto a usted, ¿cuántos quisieran estar en la presencia del Señor? Todos decimos amén. Pero hay un requisito, hay 2 requisitos. Dice, ¿cuál sería el primer requisito? Ser humilde. Acuérdense que Moisés era humilde. Esa fue la bendición que tuvo Moisés en la presencia del Señor. ¿Se le pidió algo a Moisés para estar en la presencia del Señor? ¿Sí o no? ¿Qué se le pidió?
Porque él no era humilde. Él no era humilde. Él fue humilde después. Pero ¿qué se le pidió a él? Hable, hermano. No fue quien vio a la gente todo. Puede ser. ¿Vale? Cuando estuvo delante de esa... ¿Qué pasó en la zarza? Cuando estuvo delante de esa gran iglesia que se quitaba. Amén. Dice que uno de los requisitos para estar en la presencia del Señor es quitarnos las sandalias, quitarnos los zapatos. Mire, yo le voy a decir esto porque lo voy a decir, pero yo me he dado cuenta que cuando en la iglesia hay hermanitas que se quitan los zapatos para danzar. Y yo eso, como yo estoy afectado con esto, yo eso lo miraba y decía, ok, qué mal se mira. Yo decía eso. Ajá, yo decía eso, qué mal se mira. Pero cuando empiezo a leer y me empiezo a dar cuenta la bendición que tenía Moisés y empiezo yo a ver que a él se le pidió que se quitara el calzado, es más, a Josué también se le pidió que se quitara el calzado. Entonces dice que me fui a investigar eso de calzado y dice que me encontré con que es la palabra 5275. 5275 del Strong. Y me llamó la atención lo que dice, porque mire, dice la palabra es Naala, dice, que es un género femenino. Dice lengüeta de sandalia, por extensión, sandalia o pantufla, a veces como símbolo de algo, ocupado, rehusarse a casarse, dice, o de algo sin valor, calzado, sandalia, zapato. El diccionario de hebreo bíblico Moisés Chávez dice que la palabra es naalón o naala, como al principio. Y dice, quitarse el calzado del pie. Ocasión, dice, es el ritual de renuncia al matrimonio levirático. Y luego la otra dice, se trataría de una acción simbólica para tomar posesión de un territorio. Dice que toda esa bendición que solo por quitarse los zapatos. Y yo miro a las hermanitas que bien danzan sin zapatos y todo, digo yo, lo saben o no lo saben, pero ellas están haciendo un acto simbólico delante de la presencia del Señor. Y yo antes lo miraba mal. Ahora quitémonos los zapatos para danzar. Pero no le estoy diciendo, quítate los zapatos, no, simplemente le estoy dando a entender que hay una bendición que se le pidió a Moisés quitarse las sandalias o el calzado. Y dice que es una acción simbólica para tomar posesión de un territorio. ¿A qué mandaron a Moisés? A sacar al pueblo. ¿Y de ahí a qué? Llevarlo a una tierra. Mire, todo tiene su correlación. Entonces digo yo, sería bonito orar sin zapatos en la presencia del Señor. Yo no sé si usted lo va a hacer, pero al menos yo voy a empezar a tratarlo en mi casa. Porque a veces nos despertamos en la mañana a orar, pero no nos quitamos los zapatos. Y eso sería, yo lo voy a tratar de hacer, sea que trabaje o no trabaje. Yo pongo mi fe en que nuestro Señor Jesucristo va a hacer a favor nuestro cuando nosotros hagamos reverencia delante de Él por medio de la palabra de Dios. Es que es importante. Entonces, la expresión es rehusarse a nuestra voluntad. Es un acto simbólico. Usted, yo no sé si lo hacía o no lo hace. Pero yo cuando vi a las hermanitas, yo criticaba esa posición. Dice que las hermanitas, sabiéndolo o no sabiéndolo, como le decía, a lo mejor ellas porque, es que me duelen mis zapatos, voy con tacones, lo que sea. Pero ellas, no sabiéndolo, ellas están haciendo un acto, están ejerciendo un sacerdocio en ese lugar. Entonces, nosotros debemos de ponernos las pilas y entender un poquito. Dice que yo le he dicho, revelación no es hoy veo estas cosas, no, revelación es entender la palabra de Dios, poco a poco. El hermano Otto nos enseñó ayer cuántas veces él había leído ese versículo y él dice, hasta hoy lo entendí. Y así debemos de estar nosotros, leer la palabra de Dios y alcanzar el entendimiento que Dios quiere que alcancemos. Entonces,
Dice la hojita, por eso Dios escogió a Moisés, porque no era rico en orgullo. Esto nos deja ver que hay otros que pueden pasar años en el servicio o privilegio y por no ser pobres en espíritu, en decir humildes, Dios no los llama, no los promueve, no los levanta o envía. Yo le había dicho eso anteriormente, que si nosotros no hacemos un acto de humildad en el servicio a Dios, porque hay hermanos que sirven, yo me he dado cuenta, hermanos, pero dedicados al servicio, pero no pasan de eso. Yo me pregunto, yo les decía a ustedes el otro día, ¿cuál es nuestro anhelo en el Evangelio? Nuestro anhelo en el Evangelio, al menos el mío, es de alcanzar a conocer el pensamiento del Padre, para poder de actuar como Él quiere que yo actúe. Ese es mi anhelo, conocer el pensamiento de Dios. Pero Salmo 101:7 dice, y aquí vamos a entrar en algo que me llamó la atención, porque dice que para estar en la presencia de Dios, ¿qué dice el Salmo 101:7? Engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Amén. Dice, dos cosas que no tenemos que hacer, tres cosas que no tenemos que hacer ahí para poder estar en la presencia del Señor. Primero, no tener ¿qué? Soberbia. Dice, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Amén. ¿Qué dice el Salmo 143, hermana Alexa? 140. 13. Dice, los hombres honrados alabarán tu nombre, los hombres rectos vivirán en tu presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rectos. ¿Cuál dijo? 140. 140. 13. Entonces hay requisitos para estar en la presencia del Señor. No es nada más de decir, ay, siento la presencia del Señor. No, hay que tener un requisito para poder sentir la presencia del Señor, para poder estar en la presencia del Señor. Número 1 sería la humildad, ¿verdad? Ser humilde. El otro es estar arrepentido, porque dice contrito y humilde, contrito y humillado. Entonces, esas dos que nos pusieron ahí, esos dos versículos que nos pusieron los hermanos ahí, dice, tenemos que ser rectos. Pero ¿verdad que cómo nos cuesta ser rectos? ¿Verdad que nos cuesta ser justos? Mucho, mucho. A mí me cuesta ser justo. A veces le robo al patrón media hora, a veces le robo al patrón 15 minutos. Y eso es ser injusto, porque él me está pagando el tiempo completo. Y a veces yo lo robo, dice yo. Sí, estoy. Y es que es de ponernos a pensar, hermano, a meditar, de que nosotros, créame, yo quisiera que el estudio fuera de otra manera, ¿verdad? Pero a veces nos tiene que doler adentro, hermano, para poder entender de que estamos mal. Yo quisiera traer, la verdad, un estudio y decirle a usted, usted va a estar en la presencia del Señor todos los días, ¿sí? Y amén, gloria a Dios, pero fíjese que hay requisitos para estar en la presencia de Dios. Y esos requisitos, esos hombres, los cumplían estos personajes de la Biblia. Un requisito bien duro, un requisito, digo yo, algo que nos evita estar en la presencia del Señor, es nuestro orgullo. Eso es lo más duro que tenemos. Ser orgullosos hasta donde ya no. Nos enorgullecemos de dónde somos, nos enorgullecemos de cuánto sabemos, nos enorgullecemos de nuestro trabajo. Es más, nos enorgullecemos de estar en el ministerio llamado final.
Ah, es que yo soy de llamada final. Hasta así camina uno. ¿Usted dónde es? De llamada final. Ah, usted ha de saber mucha palabra, ¿verdad? No. Yo creo que usted sabe más que yo. Sí, somos humildes. Pero por lo regular.